El título del mensaje de hoy es Una lección de arrepentimiento y amor incondicional. Y vamos a basar esto en una parábola de Jesús muy conocida, quizás la más conocida después de la del sembrador, que es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Así que vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Hoy están contentos los de medios porque le pasé este versículo nada más. Dice así: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago de la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate, cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta, teníamos que alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Un relato maravilloso de parte de nuestro Señor. Y en esta mañana, mi amada iglesia, vamos a analizar la parábola del hijo pródigo. Esta parábola es una de las historias más conmovedoras, quizás la historia más conocida de la Biblia, como ya dije, después de la parábola del sembrador. ¿Quién no ha escuchado sobre esta parábola? Todos seguramente, ¿verdad? Y seguramente más de una vez. Pero hay algo que me asombra siempre de la palabra de Dios, que vos podés escucharla infinidad de veces y siempre te va a hablar en algo nuevo a tu vida. Amén. Muy bien, entonces, a través de esta historia
se exploran temas universales sobre el arrepentimiento, sobre el perdón y sobre el amor incondicional. Cosas que resuenan siempre en los corazones de los creyentes, ¿sí? Porque todos nosotros en un momento pasamos por estas tres etapas. Hemos pasado por el arrepentimiento, pasamos y pasaremos por el perdón, y vamos a siempre a tener ese amor incondicional sobre nuestra vida de parte de nuestro Padre Celestial. En el mundo de hoy, donde a menudo se valora la independencia, se valora la autodeterminación, la historia del hijo pródigo puede parecer contracultural. El hijo menor, después de exigir su herencia de forma anticipada y malgastarla en vida licenciosa, entregada a los vicios, se encuentra en la más profunda miseria en un momento. Sin embargo, es precisamente en ese punto de desesperación, de humillación, que el hijo decide regresar a su padre. La historia cuenta de que él se va a un país lejano. Él, siendo judío, se ve humillado cuando su patrón lo manda a cuidar cerdos. Y se siente tan humillado porque sabe que el judío no come cerdo, ni tiene que ver nada con los cerdos. Pero llega a tal punto en donde él, aparte de sentir ese hambre y de querer sentir la necesidad de comer el alimento que se le estaba dando a los cerdos, se encuentra en tal desesperación y tan humillado que podríamos decir hoy le cae la ficha y decide regresar a su padre. Y esta parábola nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuántas veces hemos buscado nuestra propia voluntad en lugar de la de Dios? ¿Cuántas veces hemos desperdiciado los dones que Dios nos ha dado buscando los placeres temporales? Y sabes, sin embargo, al igual que el padre de la parábola, Dios nos espera con los brazos abiertos. Siempre Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos, listos para perdonarnos y restaurarnos. Y en este pasaje, en esta mañana, es mi intención explorar en profundidad la parábola del hijo pródigo y así poder examinar los temas sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, sobre el amor incondicional y cómo estas tres cosas, estos tres temas se aplican a nuestra vida hoy en día. A través de la palabra de hoy, espero que todo el que está presente, ¿estás presente? Amén. Entonces, si estás presente, yo espero que te sientas inspirado y desafiado a vivir una vida de arrepentimiento, una vida de gracia, sabiendo que sin importar lo lejos que te pudiste haber alejado en algún momento, siempre vas a poder regresar a los pies de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, comencemos hablando sobre el arrepentimiento del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es una poderosa ilustración de la gracia y del perdón de Dios. El hijo menor, después de desperdiciar su herencia en una vida de libertinaje, se encuentra en una situación desesperada. Los versos 13 y 14 dicen: poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Y en este punto de desesperación es cuando el hijo decide regresar a su padre, decide arrepentirse de sus malas acciones, de todos los errores, de las malas decisiones que tomó.
Por fin recapacitó, dice el verso 17, y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en ese momento es cuando comienza el regreso del hijo pródigo. El momento en que el hijo pródigo decide regresar a casa es un punto de reflexión en esta parábola. Después de haber tocado fondo, el hijo se da cuenta de que incluso los sirvientes de su padre tienen una vida mejor que la suya. Mira, mi hermano, yo no sé si vos en algún momento en tu vida has tocado fondo. ¿Cuántos tocaron fondo alguna vez? Yo primero. Claro que sí. Y qué feo es tocar fondo, ¿verdad? Es horrible tocar fondo. Porque tocar fondo significa que lo hemos perdido todo quizás. Tocar fondo significa de que hemos llegado a lo más bajo de lo que podríamos llegar. Y nos quedan dos posibilidades. Seguimos allí en el fondo lamentándonos, o empezamos a buscar la forma de levantarnos y de subir nuevamente a la superficie. Después de haber tocado fondo, dice, el hijo se da cuenta, recién allí, en ese momento, en el medio del barro, entre los cerdos, muerto de hambre, él se da cuenta de que incluso los sirvientes en la casa de su padre tienen una vida mejor que la que él está pasando. Y esta realidad lo lleva a tomar entonces la decisión de regresar a casa y de pedir perdón a su padre. Y este acto de humildad, este acto de arrepentimiento, es el primer paso hacia la restauración. Y es un recordatorio para nosotros de que sin importar lo lejos que nos pudimos haber alejado del Señor, siempre vamos a poder tomar la decisión de regresar a Él. Amén. Y cuando el hijo pródigo regresa a su casa, no solo reconoce su error, sino que también confiesa su pecado a su padre. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no merezco que se me llame tu hijo. ¡Qué duro! Notemos que no intenta justificar sus acciones. Notemos que no intenta minimizar su pecado. Él asume, él reconoce su falta y se arrepiente sin excusas. Él se rinde ante su padre y admite abiertamente que ha pecado contra su padre y contra Dios. Y sabes, mi amada iglesia, esta confesión sincera es un aspecto crucial de su arrepentimiento y es un ejemplo para nosotros cuando buscamos el perdón de Dios. Debemos presentarnos sin excusas. Realmente debemos presentarnos delante de Dios y no querer desdibujar lo que somos ni lo que hicimos, sino decir como el hijo: he pecado, no tengo excusa, me arrepiento y busco tu perdón. Y en este punto es cuando comienza entonces la verdadera transformación del hijo pródigo. Después de su arrepentimiento, después de su confesión, vemos una transformación en el hijo pródigo. Ya no es el joven imprudente, ese joven que abandonó a su familia por una vida de libertinaje. En cambio, se ha convertido en alguien que reconoce sus errores y busca el perdón. Y esta transformación es un testimonio del poder del arrepentimiento y del poder de Dios. Y sabes, mi hermano, la transformación comienza no cuando vos te convences de que existe un Dios, sino esta transformación comienza cuando verdaderamente vos aceptás a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, cuando verdaderamente hay una conversión en vos. Ahí comienza la transformación, una transformación que primero
la sentís vos, te das cuenta vos de que hay algo nuevo que está cambiando. Y eso después se transmite a quien te ve y dice, ¿qué le pasó a este? ¿A dónde está el que yo conocía? Quizás esta transformación la has experimentado en tu vida. O la estás experimentando en tu vida hoy en día. Al momento de arrepentirte y aceptar a Jesucristo. Y yo doy gracias a nuestro Señor por eso. Claro que sí. Pero si aún no la has experimentado, si aún seguís siendo un convencido y no un convertido, hoy Dios te está dando la oportunidad de poder hacerlo. Enfócate en lo que Dios te está diciendo, mi amado, mi amada. Debemos experimentar el amor incondicional del Padre. El Padre de la parábola del Hijo Pródigo, por supuesto, representa a Dios y representa su amor incondicional para cada uno de nosotros, para con nosotros. Cuando el Hijo Pródigo regresa a su casa, el Padre no solo lo perdona, sino que también lo recibe, y lo recibe con alegría, no con enojo, no le pasa factura, celebra su regreso. El texto dice allí en el verso 22, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Imaginen que estaba entre los cerdos, así que venía hecho un desastre el pobre muchacho. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Fiesta. Este amor incondicional es un reflejo del amor de Dios por nosotros. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre lo recibe con los brazos abiertos. El verso 20 así lo refleja cuando dice, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No le importó el olor, no le importó la mugre. No importa lo que el hijo haya hecho. El padre está dispuesto a perdonarlo. El padre siempre estuvo dispuesto a aceptarlo de nuevo en su casa. Y esta aceptación incondicional es un reflejo del amor, es el reflejo de la gracia de Dios hacia nosotros. El padre no solo acepta al hijo pródigo de regreso, sino que también lo perdona por completo. No guarda rencor, ni le recuerda sus errores pasados. Borrón y cuenta nueva. En cambio celebra su regreso y le devuelve su posición como hijo. ¡Qué maravilla! Este perdón generoso es un reflejo del perdón que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Dios siempre te va a ofrecer el perdón a través de Jesucristo. Y para eso tenemos que rendirnos a los pies de Jesús. Permitir que a pesar de nuestro olor a pecado, de nuestra mugre, de nuestra ropa sucia, Él nos abrace y conmueva nuestro corazón. Y cuando nos arrepentimos, pedimos perdón, a través de Jesús hay un borrón y una cuenta nueva. Amén. La alegría del Padre por el regreso del Hijo pródigo es tan grande que organiza una fiesta para celebrarlo. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y esto es cierto. Traigan el ternero más gordo, dice el verso 23, y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Empezaron a hacer fiesta. Y esta celebración muestra la alegría que le produce a Dios cuando uno de sus hijos se arrepiente, cuando uno de sus hijos regresa a Él. Es un recordatorio de que en Dios siempre hay un motivo de alegría y celebración. La historia del hijo pródigo, mis amados, nos desafía a que reflexionemos sobre nuestro propio arrepentimiento, a reconocer el amor incondicional de Dios sobre nuestra vida. Al igual que el hijo pródigo, todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado en algún momento, nos hemos alejado de Dios.
Sin embargo, Dios, como el Padre en la parábola, nos espera con los brazos abiertos. Él está listo para perdonarnos y celebrar nuestro regreso. Amén. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el amor incondicional y el perdón de Dios? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero hay un tercer personaje en esta historia, con un problema diferente. Y ese personaje es el hermano mayor, la lucha del hermano mayor. El hermano mayor en la parábola del hijo pródigo nos presenta una perspectiva diferente. Aunque ha permanecido fiel a su padre, este joven lucha con sentimientos de celos, con sentimientos y resentimientos hacia su hermano, y los refleja también hacia su padre en un momento. Cuando ve cómo su hermano menor es recibido con alegría después de su vida licenciosa. El verso 28 y 30 dice: indignado el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Cuánto reproche, cuánto rencor, cuánta raíz de amargura en la vida de este joven. Esta lucha nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. El hermano mayor se siente celoso cuando ve que su hermano menor, que ha despilfarrado su herencia, es recibido con una fiesta. Y estos celos revelan una falta de comprensión del amor incondicional de su padre. Al igual que el hermano mayor, a veces nosotros podemos luchar con celos cuando vemos a otros recibir bendiciones, sin entender que el amor de Dios es ilimitado y es para todos. Pero notemos también que el hermano mayor no solo se siente celoso, sino también resentido. Siente que su fidelidad y su trabajo duro no han sido reconocidos. Y es por eso que le dice a su padre: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Te he sido fiel. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Ese resentimiento del hijo mayor nos debe desafiar a vos y a mí a examinar nuestras propias actitudes. ¿Buscamos el reconocimiento y la recompensa por nuestras acciones? ¿O servimos a Dios y a los demás con un corazón humilde y generoso? A pesar de la actitud del hermano mayor, el padre muestra misericordia y paciencia hacia él. Le recuerda que todo lo que tiene es suyo y que debería alegrarse, ponerse feliz y celebrar por el regreso de su hermano. El padre le dice, verso 31, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Siempre lo has tenido. Pero teníamos que hacer fiesta. Teníamos que alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Aleluya. Amén por cada uno de los que vuelven a los pies del Señor. Y esta misericordia, mi amada iglesia, nos recuerda que al igual que el Padre en la parábola, Dios es paciente con nosotros. Qué paciencia que te tiene el Señor. Qué paciencia que me ha tenido el Señor. Y siempre está dispuesto a enseñarnos sobre su amor y su gracia. La historia del hermano mayor nos reta a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Luchas con los celos y resentimiento como el hermano mayor?
¿O podés alegrarte con aquellos que han sido perdonados y restaurados? Al igual que el Padre en la parábola, Dios nos llama a compartir su alegría por el arrepentimiento y la restauración de los demás. Amén. Siempre, mi amado, vaya pasando adoración, siempre, mi amado, tiene que ser motivo de gozo y de alegría ver entrar por esa puerta a alguien que hace mucho tiempo que no ha estado en la iglesia. Porque ese amor que vos le das es ese amor que Él va a recibir nuevamente y en donde puede llegar a comenzar nuevamente su camino hacia el Señor. Es aquello que lo puede sacar del pozo, porque cuando entra por allí vos no sabés en dónde estuvo, vos no sabés a dónde ha llegado, vos no sabés qué tan lejos del Señor ha estado, pero si Dios lo trae nuevamente es porque hay propósito en la vida. Amén. La parábola, y para terminar ya entonces, del hijo pródigo es una historia rica en lecciones, rica en aplicaciones para nuestra vida. A través de los personajes del hijo pródigo, el padre y el hermano mayor, somos desafiados, cada uno de nosotros, a reflexionar sobre el tema del arrepentimiento, sobre el amor incondicional y sobre los celos y el perdón. El hijo pródigo nos muestra el poder del arrepentimiento. A pesar de sus errores, a pesar de su vida desenfrenada, desperdiciada, este hijo decide regresar a su padre y pedir perdón. Esta decisión lo lleva a una transformación, lo lleva a una restauración completa, no a media, sino completa. A través de la historia se nos recuerda que sin importar lo lejos que te pudiste haber alejado del Señor, siempre podemos regresar a Dios. El Padre en la parábola nos muestra ese amor incondicional de Dios. A pesar de los errores de su hijo, de las malas decisiones, el Padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. Y a través de su ejemplo se nos recuerda el amor y la gracia incondicional de Dios hacia nosotros. Dios no pone condiciones para amarte. Él te ama. Y el hermano mayor nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia los demás. Actitudes que a veces aún no sacamos de nuestra vida. A este hijo, a pesar de su fidelidad, a pesar de su entereza, de su entrega hacia su padre, lucha con celos y resentimientos. A través de su historia, cada uno de nosotros somos desafiados a alegrarnos con aquellos que han sido perdonados, que son restaurados, en el lugar de albergar celos y resentimientos. En resumen, y para terminar, la palabra del hijo pródigo nos reta a vivir una vida de arrepentimiento, nos reta a aceptar el amor incondicional de Dios y nos dice: alégrate con aquellos que han sido restaurados. Que esta palabra te inspire, que esta palabra te guíe en tu caminata diaria con Dios, mi amado y mi amada. ¿Sí? Dios te bendiga, ponete de pie.